El doctor Constantino Turri es psiquiatra experto en psiquiatría infanto-juvenil, psiquiatra del Consejo del Menor en Cava y fue ex asesor de Naciones Unidas para Países en Desarrollo. Lo tenemos en línea porque lo queremos consultar por algunos temas que a mí me parece que en estos momentos son fundamentales. ¿Qué tal, Constantino? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludo a vos y a la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos, muy amable. Constantino, bueno, con vos hablamos ya hace unos años, en plena época de pandemia, en donde, bueno, veíamos que ya había algunos problemas que había traído, sobre todo en los chicos, la pandemia. Y hoy estamos viendo que pasados 3 años, por lo menos en la visión que tengo yo, por eso te estamos consultando, estamos viendo muchos problemas de salud mental, sobre todo con los chicos escolarizados, ¿no? Y que esto incide mucho en el aprendizaje. ¿Cómo estás viendo vos este momento para la salud mental de los chicos? Yo creo que coincido con tu apreciación. Hubo un incremento muy grande de trastornos de ansiedad, de dificultades en el comportamiento y en el aprendizaje post pandemia. La situación de aislamiento social, las dificultades de los chicos en una etapa en la vida donde es clave las relaciones sociales, ese aislamiento ha generado en muchos de ellos dificultades de distinto tipo, desde ansiedades que se han transformado en las consultas en los hospitales en ataques de pánico o cuadros depresivos, a abiertamente situaciones más profundas como pueden ser ideaciones suicidas o algo por el estilo. Lo mismo que también el aumento del consumo de drogas. Esto es algo que no solamente fue propio de nuestro país, sino que abarca a todo el mundo en general, más allá de las situaciones económicas de cada país en sí. Uh-huh. Ahora, Constantino, vos que trabajás con menores acá en la ciudad, ¿tienen abordaje estas problemáticas? Porque lo que uno suele ver, sobre todo en la obra social que tiene uno, en los hospitales públicos, que la atención en general al tema de salud mental es una atención que está relegada. ¿Esto es así? ¿Vos ves otra cosa? Es absolutamente así como decís vos. Hay muchísimas dificultades en la implementación de un sistema bueno y correcto para la prevención y para el sostenimiento de tratamientos de salud mental en este momento en la Argentina en general. Uh-huh. Si me preguntás el origen de por qué, yo creo que hay múltiples orígenes, no hay una sola causa, que ya lleva muchos años de evolución. No es inherente a un momento en particular de nuestra salud mental, sino que creo que es un proceso de degradación histórica que hace muchos años se viene suscitando y que, a pesar de ciertos intentos de modificaciones de algunas cosas, lamentablemente sigue ese proceso de deterioro. Mirá, sin ir más lejos, cada vez son menos los médicos que ingresan a las residencias en salud mental. Uh-huh. Es como que hay menos propuestas, digamos, interesantes para que los médicos, nuestros médicos jóvenes, se animen a cursar una formación tan importante y tan necesaria para cualquier sociedad. Pero hay múltiples factores que juegan en contra, ¿no? Y eso hace que cada vez haya menos asistencia, y la asistencia que hay, bueno, está atravesada por múltiples problemas. Uh-huh. Siempre cuento el mismo ejemplo a mis alumnos. Nosotros, para que tengas una idea, mucha gente no lo sabe, la Argentina siempre fue pionera en salud mental. A lo largo del siglo XX, sobre todo, cuando en Europa y en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, los pacientes psiquiátricos eran muchas veces, en Inglaterra, por ejemplo,
eran tratados como se llamaba, como eran presentados en circos. Nosotros en la Argentina, en 1902, 1905, teníamos ya una concepción de integración del paciente de salud mental, y de ahí las famosas colonias como la colonia Monte de Oca o como la colonia Oliva en Córdoba, en donde el objetivo era enseñarle una tarea, enseñarle un oficio al paciente psiquiátrico para reinsertarlo en la sociedad. Sí. O sea, nosotros arrancamos con esa idea. Siempre hemos sido pioneros nosotros en el armado de integraciones, de abarcamientos de personas con problemáticas de salud mental. Nuestra psiquiatría y nuestra psicología siempre ha sido pionera en eso, y hoy nos encontramos atravesando una situación de crisis en la formación, que lamentablemente esa situación es la que hace que vos tengas pocos profesionales, porque tenés poca oferta frente a tanta demanda que hay, ¿no? Ese es uno de los problemas. El otro de los problemas es que también el resto de los hospitales y de las instituciones en general, si bien la ley de salud mental actual en la Argentina lo contempla, que debería los pacientes en salud mental ser atendidos por las guardias clínicas generales, eso en la práctica no se sucede. Y entonces esto hace que la gente que tenga algún tipo de trastorno en relación a esto, desde ansiedad hasta cuadros mayores, lleguen a los hospitales y no reciban la asistencia porque no hay un psiquiatra de guardia en ese momento. Eso tampoco ayuda, pero son, como te digo, son múltiples causas las que generan esta dificultad asistencial. Lo cierto es que el problema se incrementó, que los índices de ansiedad y de problemas mentales han sido mayores, y que la oferta que tenemos nosotros para esa situación a nivel profesional, para poder dar respuesta, cada vez es menor, en lo público y en lo privado. Y esto genera este cuello de botella que estás vos viendo claramente, ya sea esto es importante también aclararlo, no solamente en una cuestión pública, sino también a nivel privado, a nivel de obras sociales. También es muy difícil encontrar profesionales que quieran trabajar en dichas obras sociales. Así que ahí te encontrás con una situación complicada. Me parece que una de las salidas es, como te vuelvo a repetir, es trabajar en incentivar el que los médicos jóvenes y los psicólogos o los chicos que decían estudiar psicología se animen a perfeccionarse y a poder trabajar más dinámicamente, o que se animen directamente a entrar a las residencias de salud mental. Y por el otro lado, generar un trabajo más integral con otras personas que también, profesionales pero no directos en salud mental, forman parte de lo que hoy se considera una red de asistencia para ese tipo de casos. Por ejemplo, como te digo, médicos generalistas, médicos de familia, pediatras, desde la medicina, desde otras áreas, trabajadores sociales, maestros, profesores, son personas que también deberían tener un mayor conocimiento para poder tener una detección más temprana de este tipo de casos, y entonces, bueno, ir armando una red desde otro lugar. Hoy no basta solamente con tener un psicólogo o un psiquiatra para poder dar una asistencia correcta a este tipo de casos, ¿no? Por eso es un fenómeno complejo que requiere respuestas complejas, ¿no? También. Ahora, una de las cosas que vos decís, entonces se necesitaría una red interdisciplinaria, cosa que por ahí no ocurre, sobre todo en la atención, no ocurre en la atención pública, tampoco en la privada. Ahora, cuando vos decís muchas cosas que pasan, por qué los chicos no se entusiasman, ¿hay menos residentes y eso podrá tener que ver con el salario también? Sí, es absolutamente así. Hoy por hoy, los psiquiatras y los médicos psiquiatras, los médicos en general están muy mal pagos, ¿no? Sí. Muy mal pagos. Pero los psiquiatras en particular son, te diría, los que tienen los sueldos más magros, lo mismo que los psicólogos. Vos pensás que, justamente hoy estaba hablando con una
compañera psicóloga que me planteaba estas dificultades que tienen. Están pagando una obra social en una clínica, está pagando la hora de psicología un promedio de 1.700 pesos. Sí. Y la realidad es que formarse, conseguir una matrícula para capacitarse para ese pago, realmente es extremadamente difícil, ¿no? Porque imagínate la cantidad de horas que tenés que hacer por semana para poder llegar a tener un sueldo más o menos digno. En el caso de los psiquiatras ya formados, vos pensás que piensa que para que un médico se reciba de psiquiatra tiene que haber cursado los primeros 7 años de medicina y después de 3 a 4 años de formación como especialista. Claro. O sea, es una carrera de unos 12 años. Uh-huh. Y después de esos 12 años de carrera, hoy una guardia se estará pagando alrededor de, a nivel particular, alrededor de 60.000 pesos, y un sueldo en un hospital general debe estar alrededor de los 250, 300.000 pesos por mes. Claro. Insisto, con toda la responsabilidad que eso significa para el médico tratante, ¿no? Porque esto es no solamente el momento de la consulta, sino el seguimiento y la responsabilidad legal que está detrás de cada paciente de estos. Entonces eso también, las distancias económicas que hay entre lo que implica la formación y lo que uno termina ganando, obviamente que para los chicos más jóvenes genera una pérdida de interés clara, ¿no? Está muy claro. Ahora, yo sé que vos, bueno, tu especialidad es menores y infantojuveniles. ¿Esto que pasa con los menores se puede trasladar a todo el resto, a todas las edades? Es decir, que haya también problemas serios que hayan quedado después de la pandemia. Sí, claro que sí. Yo soy no solamente psiquiatra de chicos, sino también de adultos. Sí. Y el problema, si bien la respuesta fue por parte de los chicos, el problema de parte de los adultos es exactamente lo mismo, ¿no? La situación de incertidumbre post pandemia y durante la pandemia incrementó en la misma proporción, más de un 30% de consultas en relación a trastornos de ansiedad, del estado de ánimo, ataques de pánico, aumento del consumo de drogas ilícitas y demás. Uh-huh. Sí, el problema no fue solamente en chicos. Lo que pasa es que en chicos fue notorio el incremento de trastornos de ansiedad y de suicidios, uh-huh, que ya de por sí es un tema muy serio en la Argentina. Esto aprovecho tu espacio para llamar a alertar, digamos, a la población y poner este tema en charla, y te agradezco este espacio porque muy poca gente sabe que los suicidios de menores de 16 años en la Argentina, el suicidio es la segunda causa de muerte en la Argentina, después de los accidentes de tránsito, y no se sabe cuántos accidentes de tránsito realmente son autoinducidos, con lo cual quiero dejar de manifiesto que es un tema muy serio del cual se habla poco. Los menores de 16 años tiene múltiples causas. Tenemos el privilegio de que el presidente mundial de la red de suicidología a nivel mundial es argentino. Sí. El profesor doctor Basile, Héctor Basile. Sí. Y bueno, él ha sido un incansable luchador contra poner en alerta, desarrollar distintos tipos de mecanismos para poder trabajar sobre esto, pero como siempre nos pasa, ¿no, Roberto, en la Argentina, estas técnicas, estas cosas se han utilizado en el mundo y poco se utilizan en la Argentina, ¿no? Como siempre, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es un tema muy importante. El nivel de suicidios ha aumentado, como te decía, como el resto de las patologías mentales, en un 30%, tanto en menores como en adultos. Uh-huh. Y hay una incidencia directa con lo que fue la situación del aislamiento. Uh-huh. Vos pensás que los seres humanos somos seres sociables, nos construimos como seres sociables, uh-huh,
Y hoy el intento de sustituir la red social por la red de Internet o a través de la red de Internet y generar un intento de cambio de la red o del sistema de Internet por lo que es el contacto personal, al día de hoy ya se está viendo que no es tan directo. Esto es que se vendía como una panacea de que la gente aislada, con dificultades de conexión social a través de las redes, iba a poder tener una mayor, a través de sus avatars, digamos, iba a poder tener una mayor capacidad de comunicación. Es cierto en una mirada superficial, pero a nivel profundo, a nivel constitutivo, a nivel construcción de la realidad interna, eso está en duda ya al día de hoy. Uh-huh. Y es algo que hay que tomar especial atención, ¿no? Uh-huh. Porque, bueno, se ha intentado sustituir este tipo de contactos sociales, lo que es ir a jugar a la pelota o ir a la plaza o al club de barrio, por jugar en red jueguitos, por dar un ejemplo así simple, o por ejemplo tener una atención virtual en psiquiatría o en salud mental, en psicología, a no ir a un consultorio y atenderte personalmente con el profesional. Y la realidad es que en las estadísticas de los países más avanzados en esto y que les gusta estudiar mucho eso, han descubierto que lamentablemente no es tan directa la situación. No se puede no se puede entender que es la misma calidad de prestación de lo que es un contacto social personal a lo que es un contacto social a través de la red. Y muchos de nuestros chicos, nuestras generaciones, digamos, de 10 años, 11 años, 15 años, utilizan mucho las redes para generar sus conexiones sociales y entenderse socialmente conectados a partir de la red. Uh-huh. Y lamentablemente después, cuando las cosas se profundizan, cuando aparecen situaciones de frustración, cuando tienen que enfrentar la realidad, digamos, concreta y dura, esos recursos que se desarrollaron en la red no terminan teniendo el mismo nivel de huella emocional que lo que puede generar el vínculo con un amigo. Uh-huh. Y esto se está empezando a estudiar al día de hoy, ¿no? Está muy claro, muy claro. Ahora, hay algunas cosas que dijiste que me parece alarmante, ¿no? Los suicidios de menores de 16 años son la segunda causa de muerte en la Argentina. Es como para ver qué se puede hacer en eso. Para terminar, Constantino, un título nada más, ¿no? Porque por ahí en algún momento lo podemos profundizar. ¿Qué opinas de la ley 448 de la Ciudad de Buenos Aires, de la ley de salud mental, y que prácticamente es la misma que la 26657? Una es del 2000, la 657 nacional es del 2010. ¿Qué opinas de estas leyes? Bueno, muy interesante tu pregunta y te felicito por lo informado que estás. La intención de esa ley es generar un cambio con respecto a la mirada, digamos, o sea, la intención de fondo, que es una muy buena intención, es de alguna manera empezar a mirar al paciente de salud mental como un paciente que debería estar integrado a la sociedad como cualquier otro tipo de persona padeciente de otro tipo de entidad patológica, como puede ser, no sé, un paciente cardiológico. Uh-huh. Entonces, la ley se basa en cerrar, digamos, o más que cerrar, en entender que los hospitales monovalentes, se llaman hospitales monovalentes a los hospitales que atienden un solo tipo de entidad patológica, como puede ser psiquiatría, pero también puede ser un hospital monovalente en oncología, como es el ROFO, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso, en esta ley que vos estás nombrando, la idea era promulgar el cierre de los hospitales monovalentes, entendiendo que estos hospitales se habían transformado en espacios cronicarios
de depósito donde estos pacientes no tenían ningún tipo de alternativa de salida. En esa primera lectura que uno puede hacer como con respecto al espíritu, al objetivo de la ley de buscar integrar, la verdad que es algo más que interesante, y como te dije al principio de la nota, nosotros en la Argentina somos pioneros, no es nada nuevo hablar de esa integración, no es real que es nuevo. En 1905, como te decía, el doctor Cabret funda la colonia Cabret con el objetivo de enseñarle a los pacientes psiquiátricos tareas para volver a reinsertarlos a la sociedad o darles un sistema para poder sostenerse de vida. Ahora, lo cierto es que a los hechos reales, la generación de esa situación de origen de cierre generó múltiples problemas a la hora de el trabajo en del trabajo como psiquiatra, sobre todo como psiquiatra, no tanto como psicólogo, porque se entendió que la especialidad de psiquiatría era una especialidad que intentaba buscar este tipo de perfil de las personas padecientes, como que los psiquiatras eran los responsables, los psiquiatras físicos, ¿no? Sí. Eran los responsables de generar este tipo de personas o de pacientes que se terminaban transformando en este tipo de pacientes psiquiátricos sin posibilidad de reinserción social. Y lejos está del espíritu del armado de un médico como psiquiatra de hacer eso. Ahí es donde comienza a darse una situación mucho más compleja, que es entender socialmente que un paciente que está en una institución mental se encuentra como un estado carcelario, porque en el discurso de esos pacientes, la mayoría de los pacientes que están en instituciones mentales no quieren estar internados, pero porque en la mayoría de los casos parte de su problemática mental es no reconocer su problemática. Uno de los grandes problemas de la esquizofrenia o de patologías graves como la que atendemos nosotros es lo que se denomina técnicamente es la ausencia de conciencia de enfermedad. Es raro encontrar un paciente delirante con un delirio paranoico que entienda que lo que está cursando es un delirio paranoico. Para él lo que le pasa es lo que le pasa, como te pasa a vos o me pasa a mí. Claro. Entonces entender que esa persona que está cruzando un proceso de una ideación delirante o de una alucinación puede al mismo tiempo razonar que es una alucinación o que es un delirio y aceptar un proceso de cura de eso. Es muy raro entender. Y además, y a esto se le suma también el otro problema, que es el tema de las adicciones. En las adicciones, aprovecho este espacio para contarle a tu audiencia. Sí. En las adicciones el problema que hay, que es que ustedes lo han visto, se ve a nivel social con el caso Chano y demás, esta cuestión de que el paciente, digamos, no tiene derecho a poder elegir si se interna o no, tampoco es cierto. En ese sentido, la ley, como te voy a repetir, tiene un buen espíritu, está mal aplicada o mal entendida. Si está mal aplicada y está mal entendida por alguna cuestión que a propósito quiere generarse hacia las instituciones de salud mental, no te lo puedo responder. Pero lo cierto es que cuando vos te apegás a la ley específicamente, y hablando del tema de las adicciones, lo pongo como un ejemplo que es muy claro y que socialmente mucha gente tiene contacto con eso. Yo continuamente recibo a nivel público, a nivel privado, familiares muy angustiados de que me plantean de chicos o de pacientes adultos con problemas de adicciones, pero que no aceptan la internación y que por eso no pueden internarse. Y esto pone en riesgo la vida continuamente de ellos o la de otros. Bueno, esto no es así, porque acá hay una cosa muy clara y que lamentablemente muchos colegas no psiquiatras no tienen en cuenta en los hospitales generales, que muchos pacientes adictos tienen
tienen el pensamiento conservado. Entonces, ante las primeras preguntas que el médico le hace, cómo se llama, dónde vive, sí, por qué está acá y demás, contestan solventemente, no tienen dificultades en responder eso. sí. Y tener el pensamiento conservado no basta para determinar la autovalidez. Ajá. Existe un espacio más profundo de investigación que se denomina juicio de valor. Juicio de valor. O sea, esto significa, con el pensamiento que vos tenés, si tenés un juicio de valor acorde a ese pensamiento. El ejemplo que suelo dar es, me acuerdo que hace muchos años, en uno de los primeros Gran Hermano, y para tomar un ejemplo un poco gracioso, sí. ¿Vos te acordás, Roberto, que le daban, no sé si ahora, porque hace mucho no lo veo Gran Hermano, pero en ese momento, hace como 15 años atrás, se le daba un dinero para que hicieran las compras, y había una persona encargada de hacer esa compra, había uno de los participantes encargado. Y siempre me llamó la atención que este participante le habían dado el dinero para hacer la compra, y cuando van a comer, que ponele como si fuera plata de ahora 50.000 pesos en la semana, Sí. el hombre había gastado 48.000 pesos en lechuga y 2.000 pesos en cerveza. Entonces, digamos, el dinero lo tenía, sabía que el pensamiento, o sea, el pensamiento conservado lo tenía, sabía que tenía que hacer ese dinero, gastarlo en compra de comida, pero el juicio de valor, el cómo utilizó ese dinero, estaba totalmente desviado. Ajá. ¿Me entendés? Ahora, claro, me queda claro. Quiere decir que evidentemente la ley podría hasta ser buena, pero el donde está mayor el problema es en la aplicación, ¿no? Exactamente. Bueno, Constantino, yo te agradezco mucho por esta comunicación y por todo el tiempo que nos dedicaste. Te mando un abrazo grande y seguiremos charlando más adelante. Un abrazo muy grande y gracias por convocarme y a disposición cuando lo necesiten. Muchas gracias, muy amable.